Entonces, Antauro a la presidencia y Roque Benavides a la vicepresidencia. Entonces solamente nos buscaría buscar una que reemplace a Mama Oca, una dama. Queridos amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenos días si te conectas desde algún lugar de Europa, buenas noches si todavía estás en América y buenas tardes si estás en otro lugar del planeta Tierra. El día de hoy hacemos un programa especial dedicado a Roque Benavides, a Alberto Benavides, su hermano, y por supuesto a el mayor Antauro Humala, porque el día de ayer, en una entrevista que hicimos a don Isaac Humala, a quien le mandamos un saludo fraternal y cariñoso y muy agradecido por habernos concedido la entrevista, sin embargo, me vi obligado a retirar ese vídeo porque en algún punto de la entrevista, don Isaac Humala hizo un comentario sobre un personaje que a mi juicio no contribuye en la propuesta que hizo don Isaac Humala para el bienestar, la reconciliación, el progreso y el desarrollo del país. Presentar la candidatura de Antauro Humala como lo hizo su señor padre, llevando como vicepresidente a un personaje como Roque Benavides, me pareció absolutamente impresentable. Con todo respeto a don Isaac, respeto su pensamiento, pero no lo comparto. En Inti Noticias tenemos una política, la hemos ido creando. Yo no soy ni siquiera un universitario, no tuve la suerte de poder ir a la universidad. Me tuve que dedicar a trabajar desde muy joven y eso es lo que he venido haciendo toda mi vida. De manera que no soy periodista, no soy empresario, soy pues un peruano común y corriente, nada más. Pero ello no implica que no diga lo que pienso. Al contrario, Inti Noticias se ha logrado abrir paso en la maraña de medios informativos, la mayoría de ellos financiados por grandes capitales, o incluso por dinero de la corrupción, o fruto de la mermelada y el chayote que reciben o recibían de gobiernos anteriores, para posicionarse con un medio alternativo de cierto prestigio. Tengo que reconocer que Inti Noticias ha logrado triunfar en las redes sociales. Y ese triunfo, esa consolidación, ese posicionamiento que ha logrado Inti Noticias, es porque este servidor siempre, siempre y siempre lo hará así. He dicho lo que pienso. Muchas veces me he equivocado. Lo seguiré haciendo sin ningún lugar a dudas. No soy perfecto ni aspiro a serlo. Lo que sí aspiro es cada día a aprender y a no cometer los mismos errores. Puedo cometer nuevos errores, sí. Se vale cometer nuevos errores, pero los mismos no. Porque entonces uno ya no se convierte en alguien que aspira a la sabiduría, sino en un necio. Quien tropieza siempre con la misma piedra, pues es un necio. Y es bueno ser necio, tropezar siempre con la misma piedra, siempre y cuando sea para el bienestar de los demás, pero no de ninguna manera para la destrucción o, peor aún, la traición. Quiero pasarles ese fragmento que ya no está disponible, pero que es importante que ustedes conozcan porque vamos a hablar de alguien que es, para mi juicio, sumamente importante para este proceso que ha iniciado el mayor Antauro. Me refiero a don Alberto Benavides Ganosa, hermano de Roque Benavides. Mayor Antauro, con mayor de los respetos,
Si quiere aliarse con un Benavides Ganosa, que sea con Alberto. No creo que con Roque. Para Roque podemos tener otro puesto, valioso en su gobierno, pero de ninguna manera de vicepresidente. Es mi opinión respetuosa. Luis Alberto Sánchez, como una treintena, inteligente de primera, de actual, ¿no? Pero su sucesor generacional, Alan, muy inteligente también, tan inteligente quizás como él, ¿no? Pero muy pragmático. No ha permitido rivales. Entonces, al suicidarse, ha dejado huérfano al APRA. No hay un solo líder de la talla de Sebasti o de la talla de los otros, de Borrego, etc. Entonces, ¿quién lo reemplazaría? Mulder. Mulder ya demostró que no podría, es de tercera, cuarta categoría. O del Castillo, no sé más qué tal. Y no solo eso, que no tiene ni siquiera la liquidación en este momento, jurídicamente, legalmente, no existe el APRA, ya no hay el APRA. Entonces, él, Roque, se ha sentido heredero del APRA, que podía reemplazar. Entonces, según dice, convocó a Del Castillo y a Mulder, diciendo, mira, esta situación hay un vacío, yo soy apritón, yo lo conozco, es decir, ¿qué les parece? Yo podré ser candidato del APRA. Yo con todo gusto, no hay problema. Entonces le digo, entonces, prepárenme una apoteosis en el aula magna de Alfonso Ugarte, donde voy a dar una conferencia. Muy bien, con todo gusto, cuando quiera, y señalaron fecha. Pero cuando se presentó, le sabotearon. No estaban presentes ni Mulder ni Del Castillo. Había poca gente. Entonces no fue lo que pensaba apoteosis. Se decepcionó. Entonces dijo, con estos hombres no puedo. Entonces, está formando su partido y se ha lavado. Ha renunciado a ser socio de Yanacocha, ser socio de Newman, imagínate, y del Banco Mundial. Y sin que nadie le cobre, era creo que el tercer deudor del Estado. Debía más de 1.000 millones de soles, pero lo han pagado, no debe un centavo. Entonces, ahora es un representante del capital peruano, del capital nacional. Esos son hechos. Tiene aspiración presidencial. Entonces, uno de los amigos dijo, bueno, caramba, si en 2026, no antes, en 2026, conforme a la Constitución, para reemplazar a Castillo, va a la presidencia a Tauro, porque tampoco es cualquiera, ¿no? Hasta 18 años de prisión, y está en actividad política desde el Ocupazo, fue jefe real del Ocupazo también, ¿no? Entonces, Antauro a la presidencia y Roque Benavides a la vicepresidencia. Entonces solamente nos buscaría buscar una que reemplace a Mamá, una dama pues que sea pues que hay, ¿no? Entonces esa plancha presidencial pues sería seguro. Y además... Bien, con todo respeto a don Isaac Humala, a quien agradecemos la entrevista del día de ayer, vemos pues que él tiene un recuerdo de aquellos apristas de la vieja guardia que eran honorables, ¿no? Un Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, un gran intelectual, patriotas verdaderos, pero el APRA se degeneró, el alanismo que tomó el poder lo corrompió por completo y hoy en día lo que queda a los restos del APRA es una gran nostalgia de los viejos apristas, que me parece, quién sabe, está ahí también don Roque Benavides, pero que desafortunadamente el APRA nunca más volverá a existir como un partido. Los partidos es como las plantas, ¿no? Tienen un proceso de nacimiento, de crecimiento, de madurez, y si no logran en su madurez comprender que también deben morir, como todo en la vida, entonces acaban muchas veces siendo destruidas, fagocitadas por algunos elementos parásitos desde dentro mismo. Un caso paradigmático es el del APRA, ¿no? Y a Fuerza Popular le espera exactamente lo mismo, porque no supo mantener sus ideales. Bueno, en caso de Fuerza Popular jamás los tuvo, ¿no?
Nos hicieron creer que era el partido para salvar la patria del comunismo, nos hicieron creer eso, pero ahora vemos que son unos simples corruptos todos, ¿no? Interesados en alcanzar el poder y blindar y utilizar el poder para blindarse y no rendir cuentas a la justicia, nada más. Entonces, con el APRA pasa lo mismo. El APRA no tiene ninguna posibilidad de volver, no porque yo no lo quiera, ya me encantaría que se recuperen los valores primigenios del APRA, de allá, de la torre, pero eso es pues soñar con algo que no ocurrirá. Yo entiendo en ese sentido a don Isaac Humala, pues porque él es de esa vieja guardia, él conoció a estos personajes, fue su amigo. Don Isaac Humala es una eminencia y le tengo el mayor de los respetos. Por ello, el día de ayer, en la entrevista que tuvimos, yo no corté la entrevista, dejé que la terminase, pero reflexionando esta noche digo, no, esta entrevista no le hace bien a Antauro Humala ni a los millones de peruanos que ahora están mirando a Antauro como una esperanza. Y vamos a hablar por qué he considerado esta decisión. Muchos de ustedes también conocen a don Ricardo Noriega. Don Ricardo Noriega hizo un vídeo hablando justamente de Roque Benavides. Y esto es importante porque quien sabe el mayor Antauro no conoce esta faceta de Roque Benavides, ya que estuvo pues casi 18 años prisionero. Entonces, considero importante que el mayor Antauro y la gente que la acompaña conozca otra visión de quién es Roque Benavides. Hemos escogido con nuestro equipo de producción este video exclusivamente para un sujeto llamado Roque Benavides Ganosa, minero. Reconozco que su señor padre fue un humanista que triunfó en la minería, que trabajó bien la minería, minimizó el tema de la contaminación. Pero su hijo suyo, ha sido la antítesis de la tesis de lo que debe ser un minero. Me refiero específicamente a Conga. Conga es el proyecto, ojo, porque este video lo van a ver en muchos países fuera del Perú. Es un proyecto que intenta desarrollarse, y no lo vamos a permitir, en la región Cajamarca. Ustedes recuerdan la historia, cuando la conquista, mataron al Inca Atahualpa justamente por el oro. Esta es una región riquísima en ese rico metal precioso. Bueno, pues, ¿cómo comienza la historia? ¿Cómo podría ser la apertura de la historia? La mina se llama Yanacocha y nace de un fraude total y absoluto, donde interviene el dictador Fujimori con su asesor Montesinos. ¿De qué manera? El gran yacimiento que ahora es Yanacocha, en Cajamarca, pertenecía a los franceses, a la firma BRGM, una firma estatal francesa. Intervino hasta el presidente Chirac, porque se veía que este Roque Benavides, conversando con Montesinos, en una litis que se tenía en la Corte Suprema, este maléfico asesor de Fujimori, que ahora está condenado y preso, condujo todo a que un vocal supremo que ordenó Fujimori se presente a la salita del SIN, la salita del Servicio de Inteligencia, para que me entiendan los extranjeros, vote a favor de Newman. Acá comienza la figura del mayor accionista de todo lo que es la explotación en Cajamarca. Newman es una empresa norteamericana
que está con sede en Estados Unidos, tiene el 51% de intereses en esta corporación. Luego viene Minera Buenaventura, que la conduce este individuo llamado Roque Benavides Ganosa con 43.5%, y para ayornar el conjunto societario han escogido una dependencia del banco que justamente está en Estados Unidos, el Banco Mundial, con el 5%. ¿Por qué hablo que esto nació en forma ilícita? Porque cuando la litis, ¿qué hace Newmont? Contrata a un individuo, Kurlander, de pésima reputación, un famoso lobista de lo ilícito, y Kurlander viene de Estados Unidos específicamente para hablar con Montesinos. No lo digo yo. Los invito a que ingresen a New York Times, un periódico de grandes investigadores que hicieron un estudio completo. Inclusive un ilustrado periodista como Mirko Lauer, periodista del diario La República, periodista serio, ilustrado, culto, y justo en sus artículos interviene en un video que presenta todo este drama de robo total y absoluto. Kurlander se entrevista, y esto lo dice el New York Times, repito, con Montesinos, y le pide por favor que entre la litis que estaba en la Suprema, si se quedaban los franceses con estos yacimientos o se quedaba Newmont con este Roque Benavides y con el Banco Mundial, y en forma totalmente ilícita le dan la aprobación, una resolución favorable para Newmont. A partir de ahí se lucubra que esta dama que nunca ha trabajado en su vida, que es hija del condenado, que pretende ser presidenta, Keiko Fujimori, se dice, no tengo la prueba, que ha quedado con una buena cantidad de acciones por esta trama que su protector Montesinos se las dio. Bueno, creo que es suficiente para hacernos una idea de qué personaje se trata este caballero Roque Benavides. Como comprenderán, yo ya conocía esta información, y cuando don Isaac Humala, que me imagino desconoce esta información, estoy seguro que lo desconoce, porque no me puedo imaginar de ninguna manera que conociendo esto el señor plantee, repito, don Isaac Humala, no me puedo imaginar que conociendo esta información plantee que el señor Roque Benavides, que utilizó a Montesinos, o Montesinos lo utilizó a él, no sé cómo será, para hacer un negociado oscuro a favor de Newmont en contra de la francesa, cuando en realidad deberían haber ni Newmont ni la BGR francesa, sino una empresa peruana. O sea, ¿por qué tenemos que entregarle nuestras riquezas a los extranjeros? ¿Por qué? Entonces, cuando viene Antauro y nos dice que quiere recuperar la soberanía nacional, pero se alía con uno que entregó nuestra riqueza a la Newmont, pues entonces aquí hay gato encerrado. Alguien nos está mintiendo. Y no creo que sea don Isaac Humala. Yo creo que don Isaac Humala desconoce esta historia de Roque Benavides ligado a Montesinos, a los Fujimori, que se sospecha tienen acciones en esa empresa. También se sospecha, no lo puedo afirmar. Bueno, dicho esto, ese es el motivo por el cual, cosa muy rara que yo haga de retirar un vídeo, cuando cometo un error o una falta a la verdad, porque a veces uno da información que no está contrastada por la premura del tiempo, y entonces uno tiene que rectificar inmediatamente. En el caso de la entrevista que le hicimos a don Isaac Humala, la hemos retirado por este motivo, porque consideramos de que no le hace bien al mayor Antauro. Es más, yo creo que el mayor Antauro está en contra de esas opiniones de don Isaac, y espero que así sea. En todo caso, le hacemos un llamado
reiteramos en este canal nuestro siempre respetuosa consideración a las personas de las cuales nosotros hablamos. Él tiene su derecho a réplica aquí, Mayor Antauro, con todo respeto lo invitamos a que venga a Inti Noticias a aclarar estas declaraciones que ha dado su señor padre y por favor zanjar ese asunto definitivamente. ¿Ya? El Perú no puede de ninguna manera llevar a la vicepresidencia de la República a un personaje ligado a personajes y negocios oscuros como estos. De ninguna manera. Para Roque Benavides le podemos reservar otra función muy importante, pero no dentro del gobierno propiamente como vicepresidente. No, porque conociendo a Roque como se le conoce, lo que hará será, don Antauro, escúchelo bien, utilizarlo a usted, luego lo derrocará y él se quedará de presidente. Y no creo que usted acepte que lo traicione por segunda vez alguien. Ya lo traicionó su propio hermano, Ollanta Humala. Usted de ninguna manera se merece ser traicionado otra vez. Y de Roque Benavides, la traición está garantizada. Sin embargo, en la saga de la familia Benavides, no todos son como Roque, no. Afortunadamente, hay un personaje que es hermano de Roque Benavides, a quien yo admiro profundamente. Sí, amigos, tengo que reconocer que yo admiro a un Benavides Ganosa, a un hermano de Roque, que es muy poco conocido. Tuve la suerte de conocerlo personalmente a don Alberto Benavides en la presentación de uno de sus libros, hace ya algunos años, cuando vivía en Perú. Y hoy quiero proponerle al mayor Antauro que se olvide de Roque para vicepresidente y que si tanto quiere a un Benavides cerca suyo, tenga a Alberto Benavides, no a Roque. Vamos a presentarles, amigos, a don Alberto Benavides Ganosa, hermano de Roque Benavides, infinitamente más sabio, más preparado, un verdadero patriota, don Alberto. Alberto sí, Roque no. Para él la tierra no es solo un medio de producción, sino un ser vivo al que cuida con cariño. Es la fuerza misma de la naturaleza, ¿no?, que ha sido propiciada por la mano humana, y por eso pues que Fukuoka dice, con toda razón creo yo, que la agricultura es un arte sagrada, ¿no?, porque es algo que tiene que ver con algo que es divino, que es el nacimiento de la vida. Entonces la agricultura es por eso algo más que una simple fuente de riquezas, como algunos creen, ¿no?, que sí, que la agricultura nos va a levantar el Producto Bruto Interno y qué sé yo. Bueno, eso puede ser, pero me parece lo menos interesante. Lo más interesante es lo que la agricultura puede hacer para el hombre que se forma con la tierra y que se hace mejor por una relación próxima a la tierra, ¿no?, y próxima al nacimiento, al ver nacer y al ver crecer, ¿no?, que en el fondo es, pues, ocurre también con nuestros hijos, ¿no?, ver crecer a nuestros hijos, ¿no?, sin duda que es una parte de exactamente lo mismo, ¿no?, porque la planta que crece es parte de la energía del universo, pues, ¿no?, del amor que mueve al sol y a las otras estrellas. La educación también es un tema que ha acompañado a Alberto a lo largo de toda su vida. Por eso, cuando llegó a Samaca hace 18 años, creó la Escuela Libre Puerto Guamaní. Acá el lema de la Escuela Libre Puerto Guamaní era, y espero que siga siendo, ¿no?, se pensó, se dijo y se hizo. Donde sus colaboradores aprenden a cultivar alimentos orgánicos, a criar animales, a construir cabañas al estilo de las antiguas culturas que ocuparon este valle y hasta a ser músicos, como Juanito, campesino y músico huancabelicano. Han creado el grupo Purumpa y han musicalizado tantos poemas de Alberto que ya tienen 3 discos grabados.
¿Tienes sed? Sí. Mira, a ver qué maravilla. Esta es agua fresca de mi piedra filtrada. Mira, es una delicia esa agua. Una temperatura riquísima, ¿no? Rica. El agua que usan en Samaca para regar los cultivos baja por el cauce del río Ica solo una vez al año en el verano. Mira, por ejemplo, estos son los primeros guarangos que sembramos nosotros, que compramos las plantas en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y sembramos los primeros 500 guarangos en esto es una pampa vacía. Y tú puedes ver pues, que los árboles están en línea, porque al comienzo los regamos con goteros, ¿no? Y ya después, cuando hemos podido regar bien, pues han ¿Cómo crecido, riegas ¿no? ahora? No, por inundación, acá viene el río y... Para almacenar el agua se han construido drenes subterráneos imitando a los antiguos acueductos de Nazca y pozos que llevan nombres como Toti, Guagua, Huacachina, Chonuna y Aparecida. Alberto sabe que el agua en cualquier momento bajará camino al mar. Este milagroso evento ocurrirá en 2 o 3 días. Acá el río es el gran personaje, ¿no? ¿Lo celebran? Oye, ¿cómo no? ¡A los atambores! Bueno, nos va a tocar celebrar de pronto. Viene el río, ya está en Cayango, a los atambores. Hay una canción de mis muchachos de Purumpa. ¡A los atambores! Ya llega el río, ya está en Cayango, ya llega el agua, ya está en Cayango, a los atambores. Valle de verdes, meseta eterna, para mirar y oler, saber sin luz. Y el agua volvió también eterna. Bueno, Alberto Benavides Ganosa, hermano de Roque. Mayor Antauro, si usted quiere reivindicar su figura, si usted quiere tener alguna posibilidad de llegar a ser presidente del Perú, de verdad, con todo respeto, cariño, se lo digo, no he hablado con usted personalmente, pero quien le conviene ser su asesor o incluso vicepresidente es Alberto Benavides, el hermano de Roque, no Roque. Hace algunos años, el gran periodista, filósofo, Alberto de Negri, le hizo una entrevista a don Alberto. Vamos a recordarla. Publicado más de 10, también profesor de filosofía. Otros Alberto Benavides, escritor y filósofo, también profesor de filosofía y además agricultor. Ha publicado más de 10 libros y el más reciente se titula La Ruta Natural. Vamos a conversar sobre algunos puntos que desenvuelve en esta obra nuestro invitado, a quien damos la más cordial bienvenida. Vea usted, Mario Vargas Llosa, en El lenguaje de la pasión, dice lo siguiente: el hombre necesita matar, es un ser predatorio y comenzó haciéndolo hace millones de años porque era la única manera de sobrevivir, de comer y de no ser matado. Y ha seguido haciéndolo siempre en todas las épocas de su historia de manera refinada o brutal, directamente o a través de testaferros, con puñales, balas, ritos, símbolos, porque si no lo hiciera, se asfixiaría como un pez fuera del agua. Bien, vea, someto a su consideración esta cita que me parece interesante, porque creo que este hecho, que es absolutamente innegable, se debió
varias causas, ¿no?, que confluyeron. En primer lugar, y esa es mi lectura, ¿no? No tiene usted que compartir mi lectura. En primer lugar, por la pérdida del caudal instintivo y la adquisición de la llamada inteligencia superior. Luego, por la bipedestación. Nos bajamos de los árboles, nos erguimos y tuvimos libres por primera vez las extremidades superiores. Entonces, también por primera vez pudimos agarrar una piedra o un palo para defendernos de los peligros. O sea, tuvimos así, al inicio, ya un arma. Ahora imagínese usted, desde la piedra o el palo, hay toda una trayectoria de desinhibición hasta la bomba atómica, ¿no? O sea, ahora pues estamos en condiciones de volar todo. En esa época podíamos matar pues a un animal salvaje, pero ahora podemos volar todo, ¿no? Entonces, yo un día expuse esto en una conferencia, recuerdo, y uno de los circunstantes me dijo, de Negri, pero no olvide usted que de toda esa destrucción humana, la mitad es autodestrucción. No todo es destrucción. El hombre destruye y se destruye, ¿no? Lo cual también es muy característico de nuestra especie, ¿no? Yo no conozco especies que se destruyan, pues, ¿no? Pero nosotros sí nos destruimos y nos destruimos, ¿no? ¿Cuáles son sus consideraciones sobre este asunto? Bueno, la historia de la humanidad es una historia terrorífica, ¿no? Así es decir, pensemos en crucifixiones, empalamientos, toda clase de atrocidades, ¿no? El ser humano visto en su historia no es confiable, ¿no? En eso yo estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Quizá yo soy optimista, quizá porque ha nacido mi nieta, ¿no? Pero, ¿En qué funda su optimismo? En luchar por un mundo mejor, ¿no? Sobre todo pues en países como el Perú, ¿no? Donde realmente hay tanta cosa que mejorar, ¿no? Que uno piensa, bueno, tratemos de hacer algo, ¿no? Porque este país llegue a la civilización, llegue a una realidad social que no sea pues conflictiva y que no signifique que nos matemos unos a otros, sino al contrario, que usemos de la palabra, ¿no? Pero la función de la palabra se llama su programa. Pero vea, hay ejemplos que revelan pues una íntima contradicción, ¿no? Por ejemplo, países como los Estados Unidos, ¿no?, que es la primera potencia, ¿no? Tienen el gran problema pues del racismo, ¿no? Y sin embargo eso convive, ¿no?, con los últimos adelantos de la tecnología más sofisticada. O sea, la edad de piedra, ¿no es cierto?, con la cibernética, pues, ¿no?, y la era digital, ¿no? Entonces es una incongruencia. Es que las máquinas no aseguran de que seamos mejores, ¿no? Las prótesis, como dice usted siempre, ¿no? Así es. Las prótesis con las cuales jugamos, que no aseguran que seamos mejores, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Incluso yo creo que de repente nos hacen peores, ¿no? Ahora que la gente está todos con los aparatitos, ¿no? Uno sentado frente a otro, ¿no?, hablando con una tercera persona, o sea, ausentes de su experiencia inmediata. Ajá. A mí eso me parece muy importante, muy terrible en el fondo, ¿no? Que tengamos que estar siempre pensando en la tele, o sea, lo que está lejos de nosotros, ¿no? Pensando en comunicarnos con alguien a quien no vemos, ¿no? Cuando estamos frente a una persona con quien se supone que queremos conversar, ¿no? Entonces hay una pérdida ahí de algo que es muy importante, creo yo, ¿no? Y es la pérdida de la palabra, ¿no? Ahora, eso ha sido posible, por lo menos esa es mi opinión, eso ha sido posible porque con el advenimiento de la sociedad informática y de la era digital comenzaron a multiplicarse los estímulos. Nunca hemos tenido tantos estímulos. Y el gran problema de la sobreestimulación es que entonces la persona sale fuera de sí,
¿no? Hay un fenómeno de extraversión. Y para todo lo que usted suscribe, yo también, se necesita lo contrario, el fenómeno de introversión, o sea, entrar en uno mismo, ¿no es cierto? Ensimismarse, meditar, reflexionar, son fenómenos de introversión. Pero ahora la época es un fenómeno de extraversión, fuera de sí, ¿no? Y yo no veo cómo se pueda mediatizar ni contener eso, ¿no? Porque es un fenómeno de época, no son unos cuantos, ¿no? Entonces, el asunto yo lo veo difícil también por ahí, ¿no? No, sin duda, sin duda. Yo creo que cada vez la gente quiere menos silencio y soledad y no entienden lo que puede significar el que uno se siente frente a un libro a conversar con un autor, aunque sea pues un gran autor, aunque sea Platón, ¿no? Pero en el fondo es una conversación con las grandes almas que la muerte ausenta, como dice Quevedo, ¿no? Así es. Las grandes almas que la muerte ausenta, ¿no? Y que están ahí en los libros. Pero ese silencio y esa soledad, de repente, pues, solo a partir de ciertas patologías psíquicas llegamos a ellas, ¿no? Yo no sé si yo comencé a ser un lector quizá porque tenía una excesiva timidez. Ajá. Y no sé, ¿no? No quiero analizarme a mí mismo, ni mucho menos, pero yo creo que hay una dificultad hoy día para el silencio y la soledad. Por eso es que la gente no quiere salir por fuera de Lima, quieren estar en la bulla, no todo el tiempo en la bulla. Y esta bulla, por supuesto que hace daño, ¿no? Hace daño al alma, creo yo, ¿no? Ahora, Esta bulla hace daño al alma. Amigos, vamos a dejar aquí este tema porque voy a preparar un programa especial en honor a don Alberto de Negri y a don Alberto Benavides. Lo reitero, Mayor Antauro, ignoro completamente cuáles son sus planes, cuáles son sus acuerdos, no lo sé. Y por supuesto, me gustaría que usted venga a Inti Noticias y nos explique al país qué de cierto hay en estas declaraciones de su señor padre. Porque así como aquí en este programa hemos hecho muchos programas hablando sobre su recorrido patriótico a través del Perú, si usted no aclara estos temas, vamos a vernos obligados justamente a hacer programas en contra del señor Roque Benavides, cosa que no queremos hacer. Nosotros no somos mermeleros, no somos chayoteros, no somos sicarios informativos, pero no vamos a permitir de ninguna manera que un caballo de Troya de la derecha bruta y achorada que ha destruido Cajamarca con su mina y que ha servido para enriquecerse él y su familia y nadie más, y el pueblo peruano está en la miseria, de ninguna manera vamos a permitir, don Antauro, que ese señor llegue a la presidencia del Perú con usted como caballo de Troya. Se lo digo clarito y de manera transparente para que me vaya conociendo quién soy. Y esto no es una amenaza, ni mucho menos, no amenazo a nadie. Usted tiene la obligación, el deber de aclararle al pueblo peruano este asunto. ¿Ya? Entonces, si tiene un acuerdo con Roque Benavides y ya le ha financiado parte de su campaña, no lo sé, y de alguna manera cree que puede ser importante su participación por ser uno de los magnates del Perú, de los hombres más poderosos del Perú, económicamente hablando, bueno, pues démosle una función en el gobierno acorde a lo que él es. Y se me ocurre, con todo respeto a don Roque Benavides, se lo digo claramente, y creo que un gran empresario, patriota, porque lo ideal sería pues que Roque su participación de su empresa lo entregue al pueblo peruano. Entonces sí, yo lo apoyaría para que sea vicepresidente. Pero no creo que vaya a ser eso. Porque esa sí sería una muestra de que Roque Benavides ama al pueblo peruano. Es decir, su participación en la compañía que ha fundado con Newmont y Anacocha la entrega al pueblo peruano. Es decir, convierte
a Buenaventura en una empresa país, como dice el doctor Hugo Salíes. Entonces sí, carambas, no solamente de vicepresidente, no, lo queremos de presidente, un hombre que hace eso. Por supuesto. Pero mucho me temo que eso no lo va a hacer, ¿verdad, don Roque? Entonces, sin que Roque Benavides haga algo en contra de él, que en la práctica sería algo a favor de él, pero todavía no llega a ese pensamiento, pues, porque no es filósofo. Necesitamos empresarios, sí, pero patriotas. Yo les voy a presentar a Foncho Romo, quien es un exitoso hombre en negocios mexicano, quien ha hecho muchas cosas a nivel empresa, neoliberal, sí, con ese concepto de la riqueza, pero también filántropo, y que se convirtió en alguien, una figura muy importante, no solo para el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como actual presidente de México, sino que fue el enlace entre el gobierno de la Gran Transformación, conocida como la Cuarta Gran Transformación Mexicana, liderada, repito, por Andrés Manuel López Obrador, y los empresarios mexicanos. Entonces, si algún rol puede tener Roque Benavides en un gobierno de transformación nacional, liderado por Antauro o por quien sea, en el Perú, la figura que yo le asignaría a Roque Benavides sería la misma función que cumplió Foncho Romo en México con la Cuarta Gran Transformación. Nada más. Nada más. Escuchemos y veamos quién es Foncho Romo. Su capacidad de innovación, visión y creación de valor agregado han generado la publicación de 3 diferentes casos de estudio en la Universidad de Harvard. Su compromiso social va de la mano con su actividad empresarial. La mayoría de sus operaciones en la industria genética, alta tecnología, biología sintética y educación consideran de manera fundamental el concepto de sustentabilidad, así como el impacto social en las comunidades donde se desarrollan. Además de tener una gran actividad empresarial, es un filántropo por convicción. Fundó DUX, la Escuela de Graduados en Liderazgo Empresarial. Trabajó intensamente en la recuperación y conservación de la selva lacandona, lo que le valió para que las Naciones Unidas lo reconociera con la medalla Pablo Picasso en el año 2000. Fue ordenado con el reconocimiento Orden Ecuestre Pontificia del Papa San Gregorio el Grande, que otorga la Iglesia Católica a laicos promotores de los valores del catolicismo y probada lealtad a la Santa Sede. En noviembre de 2017 recibió el grado de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Chiapas por su compromiso con la educación y labor social a lo largo de su trayectoria. Alfonso Romo es promotor del deporte en México. Por más de 25 años ha sido el presidente de Pro Excelencia en el Deporte, asociación que apoya atletas de alto rendimiento. Como jinete, representó a México en 2 Juegos Olímpicos en el deporte ecuestre en la disciplina de salto y en el Campeonato del Mundo La Haya 1994. Sin embargo, dejando atrás un poco su labor empresarial y filantrópica, en enero de 2017, Alfonso Romo aceptó coordinar el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, así como ser el coordinador de estrategia y enlace con empresarios, gobiernos y sociedad civil. Ahora bien, a partir del 1 de diciembre, tras la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, Alfonso Romo Garza será el coordinador de la Oficina de la Presidencia de la República. Es por todo esto y mucho más que Alfonso Romo Garza, el empresario, el filántropo y el político, es uno de los empresarios que hacen grande a México. Coordinador de la Oficina de la Presidencia. Es decir, no es ministro, no es vicepresidente, es decir, no le puede, si hubiese querido Foncho Romo, darle un golpe de Estado a Andrés Manuel. No. Ok, ¿es importante un empresario? Sí. ¿Es importante crear más empresarios? Sí. Pero empresarios conscientes, responsables, que no explotan a la gente, que cuidan al medio ambiente.
Cuando Foncho Romo asumió la coordinación de la oficina de la presidencia para justamente que las políticas de Andrés Manuel López Obrador sociales sean bien comprendidas por el sector empresarial mexicano y tengan el apoyo de los empresarios, como por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador se propuso nada más llegar a la presidencia aumentar en un 30% el salario mínimo. ¿Quiénes tienen que aprobar eso? Los empresarios. ¿Quiénes son los que tienen que subir el sueldo? Los empresarios. Si los empresarios están en contra, van a boicotear al gobierno. Entonces, es importante la figura de un empresario de respeto, que los demás empresarios del país lo respeten y lo admiren para que sirva el nexo con el gobierno. Pero ese empresario tiene que estar a favor del gobierno, tiene que estar supeditado a lo que el gobierno ordena, no al revés. Entonces, el peligro que yo veo con un Roque Benavides es que se convierta al revés, es decir, que lo lleva de vicepresidente, pero en realidad acaba gobernando Roque Benavides y Antauro es un simple títere. Entonces, ese es el peligro con Roque Benavides. Roque Benavides es un hombre acostumbrado a manipular y a conseguir lo que él quiere. Entonces, si Roque Benavides ya ha financiado parte de esta campaña de Antauro, y entonces Antauro está en deuda con Roque Benavides, señor Antauro, mi sugerencia es que Roque Benavides asuma el papel que Foncho Romo asumió en México con Andrés Manuel López Obrador. Nada más. ¿Qué le pasó a Foncho Romo cuando pretendió utilizar su puesto con Andrés Manuel López Obrador para favorecer a sus empresas? Andrés Manuel lo fulminó y lo sacó. Ustedes saben que, bueno, porque lo acaban de ver, Foncho Romo, un empresario de la biotecnología. Transgénicos. Estamos hablando de transgénicos. Andrés Manuel López Obrador lo dijo bien claro, en el México no van a entrar los transgénicos. Por lo tanto, pues no iba a favorecer los negocios de Foncho Romo. A Foncho Romo le dijo, yo te necesito para que coordines seas un nexo entre el gobierno y los empresarios, pero de ninguna manera voy a promover tus negocios en mi país. Y cuando Estados Unidos, ahorita, hace una semana, presiona a Andrés Manuel para que le metan maíz transgénico para que consuman los mexicanos, Andrés Manuel le dijo, no. Al pueblo mexicano no lo voy a envenenar con maíz transgénico. Al pueblo mexicano le voy a dar de comer comida sana, comida ecológica, comida buena, como produce pues el hermano de Roque, don Alberto Benavides. Es decir, si usted, el mayor Antauro, ya está comprometido con Roque Benavides, por favor, bájele los humos a don Roque, póngalo en su sitio y dígale, señor Roque, ya que usted ya me financió una parte de mi campaña y estoy en deuda con usted, yo le propongo no la vicepresidencia, porque eso el Perú no lo va a aceptar, sino una función importante, pero de rango menor, pero importante, que es, sea usted el coordinador, el nexo entre el gobierno de transformación, entre el gobierno de transformación y los empresarios del Perú. ¿Para qué? Para que los empresarios del Perú se vuelvan patriotas y trabajen para el Perú. Y suban los sueldos de los empleados sin problema. Y se vuelvan conscientes y no contaminen y no exploten. Es decir, se transformen los empresarios. Si esa función quiere hacer Roque, él se tiene que transformar a sí mismo, dejar de ver esta situación para él llegar a ser presidente y destrabar los 40 proyectos mineros que hay trabados en el Perú, o va a ser el fin de su proyecto a la presidencia, señor Antauro. Así que es muy delicado el tema, pero aquí en Inti Noticias lo vamos a seguir tratando. Esperamos contar con su participación.
o si no, lo trataremos al margen de su participación, porque nosotros no tenemos compromisos con nadie, estimado mayor. Y ese es el éxito de Inti Noticias. Por eso tantísima gente nos sigue, porque sabe que no nos vendemos ni estamos a la venta de nadie. Somos patriotas, tenemos una visión de país, no hemos entrado en política todavía, pero estamos apoyando la transformación del país y consideramos que Roque Benavides, como vicepresidente, de ninguna manera es viable para el país, ni lo vamos a aceptar el pueblo peruano. En cambio, una figura de segundo nivel, pero importante, como es coordinar la gran transformación, la gran recuperación de la soberanía con el sector empresario peruano, que se necesita y es importante, pero bajo unas condiciones que plantea el gobierno, no al revés. Es decir, sea usted el presidente y Roque Benavides el nexo del gobierno con los empresarios, para que los empresarios trabajen por el país, no para que lo destruyan ni lo saquen como ha hecho Roque. Entonces es una posición muy difícil. No sé si el señor Roque Benavides estará en capacidad de transformarse interiormente para convertirse en un elemento benéfico para el país, porque hasta el momento no lo es, señor Antauro. Quien sí lo es y lo ha demostrado a lo largo de toda su vida es su hermano, Alberto Benavides. Por eso aquí yo le recomiendo que antes de llevar a Roque Benavides, fiche a Alberto. Ese sí que es un hombre sabio y ese sí que yo apoyaría como vicepresidente de la República. A Alberto sí, Roque no. Mayor Antauro. Amigos, conmigo será hasta un próximo programa. Yo lo dejo aquí porque realmente es importante lo que ha ocurrido y me alegro que haya salido este asunto para dar a conocer la figura realmente grande de un sabio, filósofo, filántropo, agricultor, ecológico, como es el hermano de Roque, don Alberto Benavides. Alberto sí, Mayor Antauro, Roque no lo creo. Gracias amigos, hasta la próxima. Gracias amigos, si quieres apoyar este canal independiente, alternativo, participativo, verdaderamente con el pueblo, haz tu poderoso yape, hermano, hermana, al 993-266-822. También puedes apoyarnos a través de las cuentas de PayPal. Lo encontrarás en la descripción del vídeo. Muchas gracias hermanos, hasta la próxima.